Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy quiero hablar sobre los Thunder que acaban de ganar su segundo partido en las finales de conferencia y tienen mucha pinta de finalistas de la NBA, que Minnesota no ha perdido, han perdido sus dos partidos como visitante, queda todavía mucha serie por delante. Ahora, la clave es ver si los Thunder ganan uno de los dos partidos que tendrán como visitantes. Pero sea como sea, tengo ganas de hablar de cómo este equipo ha conformado su plantilla, porque de hecho, creo que es algo que quiero hacer de los cuatro finalistas, perdón, de conferencia, si me da tiempo, porque son equipos que han llegado hasta donde han llegado de maneras muy diferentes, con procesos muy diferentes, unos mediante el draft, otros mediante fichajes en agencia libre, intercambios y al final no hay una fórmula perfecta para construir un equipo de campeonato o un equipo de finales de conferencia, pero eso, vamos en este caso a analizar la de los Thunder. Y bueno, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like al vídeo, que se agradece también un montón, comentadme abajo lo que opináis, hacedme preguntas y que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un comentario anterior. Y dicho esto, vamos a empezar hablando de cómo los Thunder han conformado su plantilla. Y no quiero repasar toda la plantilla porque no creo que sea tan relevante. Así que vamos a hablar básicamente del top 9 de jugadores de Oklahoma en general y bueno, a nivel de minutos en estos playoffs y de cómo cada uno de ellos llegó a los Thunder. Y es cierto que eso es un proceso mucho más orgánico de lo que hemos visto en otros equipos, pero no deja de tener muchísimo mérito y bueno, todo parte de Paul George, seamos honestos. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar entonces con Isaiah Joe, que es el jugador menos relevante, digamos, de los 9 que más minutos disputan. Está por ahí también Jalen Williams, pero bueno. Isaiah Joe llegó de manera muy curiosa a Oklahoma, y es que era un jugador de los Philadelphia 76ers, un pick de segunda ronda de Filadelfia, que después de un par de años ahí, los 76ers lo cortaron, tenía un contrato no garantizado y lo cortaron porque querían generar hueco para otros jugadores, no estaban convencidos con él, y los Thunder lo repescaron. Básicamente heredaron el contrato de Isaiah Joe, y Joe fue evolucionando y desarrollándose en Oklahoma hasta convertirse en un muy buen triplista y un jugador que no es perfecto, es el punto débil defensivo de este equipo, al menos de los jugadores más relevantes, y al mismo tiempo es un jugador que tiene un buen contrato, además, recién renovado en el verano pasado, y un jugador útil que en otros equipos de hecho jugaría bastante más. Eso, estamos hablando de un jugador cortado por otro equipo, las sobras de Filadelfia, y ahora es un jugador en finales de la conferencia disputando pues sus 10 minutillos por partido. Vamos ahora con el siguiente jugador y ese es Aaron Wiggins, que fue un pick de draft de los Thunder. Fue además el pick 55 del draft. La elección les llegó de rebote de los Warriors. Ya sabéis que los picks de segunda ronda van cambiando de mano en mano y rotó, bueno, en este caso el pick de Aaron Wiggins rotó 5 veces antes de llegar a Oklahoma. Pero bueno, es el pick 55, es muy fácil de conseguir, lo difícil es acertar y conseguir un jugador NBA en ese pick, ¿no? Y Aaron Wiggins ya tuvo buena pinta desde el día 1, pero ha ido desarrollándose y ahora mismo es eso, otro jugador que disputa unos 10 minutillos por partido en playoffs con estos Thunder. En temporada regular es capaz de aportar más y creo que en otro equipo podría tener bastante más rol y responsabilidad, pero sea como sea, es otro jugador que además tiene un contratazo. Los Thunder ahí hicieron, o bueno, Sam Presti hizo un trabajo excelente renovándolo el verano pasado. Y eso, pick 55 del draft. De momento, es verdad que son el noveno y octavo jugador más relevantes en peso de minutos de los Thunder en playoffs, pero un jugador cortado y un pick 55 del draft. Si aciertas con este tipo de cosas, tus probabilidades de que te vaya bien aumentan, ¿no? Por cierto, que no lo dije al principio del vídeo, este fin de semana estaré fuera, tengo una cosilla y eso, no voy a poder grabar nada de actualidad ni sábado ni domingo, así que mañana seguramente salga un vídeo en el que hago una tier list de los general managers de la NBA que grabé el otro día. El domingo, si me da tiempo, intentaré dejar preparado un plan. El lunes intentaré hablar de actualidad y del estado de los playoffs, porque Indiana y New York ya habrán jugado un partidillo más. Eso va a ser muy interesante. Y entiendo que sí, Oklahoma y Minnesota ya habrán disputado ese partido 3. O sea que ahí sí que quiero hablar un poco de cómo están las cosas. Pero bueno, seguimos con el que vendría siendo el séptimo jugador en minutos de estos Thunder. Un jugador que ya disputa bastantes más minutos y ese es Cason Wallace. Y es otro movimiento bastante orgánico al final. Básicamente, Cason Wallace fue seleccionado con el pick 10 del draft y la manera en la que Oklahoma lo consiguió fue con su propia elección, que fue la 12 en ese draft. Los Thunder ese año, hace 2 temporadas, estaban perdiendo en play-in y consiguiendo el pick 12 del draft. 2 años después están en finales de conferencia, tienen al MVP y todo pinta muy bien. Pero eso, tenían el pick 12 del draft, tenía margen salarial y querían asegurarse a Cason Wallace, por lo que escalaron al 10.
Esto fue un muy buen movimiento por parte de Dallas también, hay que decirlo. Los Mavs tenían el pick 10, bajaron 2 posiciones, se libraron del salario de Davis Bertans en el proceso. De hecho, con ese salario absorbieron el contrato de Richard Holmes y consiguieron el pick de Max Prosper. De verdad, fue muy buena transacción por ambas partes. Pero yo sospecho que los Thunder tenían miedo de que en ese pick 11 a lo mejor Orlando seleccionase a Cason Wallace y por eso quisieron adelantarse. Pero vamos, utilizaron su propia elección número 12 y el margen salarial que tenían para absorber a Davis Bertans y con eso consiguieron a Cason Wallace, que es un defensor espectacular en este segundo año ya en la NBA y un tío muy prometedor que de hecho puede que le acabe quitando el trabajo a Lu Dort. Otro defensor espectacular que consiguieron utilizando como pieza de intercambio su propio pick es Alex Caruso. Alex Caruso llegó el verano pasado con un intercambio muy simple. Josh Giddey por Alex Caruso. Josh Giddey fue el pick 6 del draft de los Thunder, una vez más una elección de los propios Thunder. Estamos hablando de un jugador que acaba de finalizar su cuarto año en la NBA y este es la etapa más potente de reconstrucción de Oklahoma. Oklahoma en un año tuvo el pick 6, el siguiente tuvo el 2, luego hablaremos de Holmgren, luego tuvieron el pick 12 y acto seguido estaban perdiendo en segunda ronda contra los Mavs el año pasado. La reconstrucción de Oklahoma fue mucho más rápida de lo que mucha gente considera. Es cierto que empezaron en 2019, pero ya llevan siendo relevantes un par de años. Pero eso, Josh Giddey fue el pick 6 del draft en su momento, tuvo sus altibajos en Oklahoma, pero lo acabaron intercambiando en un intercambio sin nada extra por Alex Caruso, lo extenderían a Alex Caruso y después de su defensa contra Nikola Jokic en el partido 7 creo que ya ha justificado el contrato que ha firmado y es eso, un defensor espectacular, un jugador inconsistente desde 3 pero aún así uno de esos jugadores que elevan su rendimiento en playoffs y en los que realmente puedes confiar y un veterano y un campeón de la NBA que al final también suma a este tipo de equipos. Y vamos ahora con el único fichaje de agencia libre de la rotación de los Thunder en Isaiah Hartenstein. Y de hecho es un fichaje que sobrepagaron, porque esa es la realidad de los mercados pequeños. Oklahoma es un mercado pequeño, no va a conseguir que un jugador les haga un descuento para sumarse al equipo. Tal vez ahora sí, si este año gana un anillo, algún jugador veterano que intente sumarse al subirse al carro, ¿no? Pero no es lo que suelen conseguir los mercados pequeños. Y Oklahoma al final lo que hizo fue poner sobre la mesa una oferta tremenda para Isaiah Hartenstein. El verano pasado le pagaron básicamente 3 años, creo que 87 millones, si no recuerdo mal. El tercer año es opción del equipo para darse un poco de flexibilidad, pero se esperaba que Hartenstein firmase por unos 16, 18 o 20 millones y le pusieron casi 30 sobre la mesa, ¿no? Con eso se aseguraron 2 años de Hartenstein y ya veremos luego cómo avanza la cosa. Y en este primer año está rindiendo a un nivel tremendo. Ese complemento para Chet Holmgren, ese segundo jugador interior grande que es muy muy bueno en defensa y que a veces puede jugar solo, a veces complementar a Chet Holmgren. Es eso, un fichaje por el que han pagado además, pero que está valiendo hasta el último dólar y un jugador que, eso, ahora mismo ni siquiera parece sobrepagado y parece una locura teniendo en cuenta que, eso, cobra un 50% más de lo que esperábamos hace unos meses. Pero el contexto y la capacidad que tiene un equipo de pagar influyen mucho en esos aspectos. Vamos ahora con otro jugador que no digo que nadie quisiera, pero otro jugador que podría haber tenido cualquiera y acabó en Oklahoma, en Lu Dort. Lu Dort es un jugador no drafteado, un jugador que no tuvo oportunidades, que firmó un contrato dual con los Thunder y que, se hizo famoso ya en su primer año con esa defensa sobre James Harden en la burbuja y desde entonces ha ido creciendo, firmó un contrato, luego un segundo contrato de 5 años al que le quedan un par de años, que es excelente ahora mismo. Dort acaba de entrar en el primer equipo All Defense y merecido en mi opinión. Y eso, de momento, queda hablar de los 3 jugadores de calibre All-Star de este equipo y tenemos a un jugador no seleccionado en el draft en Lu Dort, a un agente libre al que sobrepagaron, a un jugador que intercambiaron por el pick 6 del draft en Alex Caruso, a un jugador que consiguieron con su propia elección escalando un par de puestos en Cason Wallace, al pick 55 del draft hace unos años y a un jugador que otro equipo cortó. Ese es el top del 4 al 9 de Oklahoma. Y menudo top. Y pasamos ahora a los jugadores más potentes. Chet Holmgren es el mayor fruto de la reconstrucción y del tanqueo de los Thunder. Al final fue el pick 2 del draft y fue su propia elección. Como decía antes, Oklahoma tuvo el pick 2, tuvo el 6, tuvo el 12. Pero esto es la joya de la corona de sus propias elecciones del draft. Y Holmgren es un jugador espectacular. Para mí probablemente acabe siendo el segundo mejor jugador de los Thunder. Este año hay que dárselo a J-Dub, ¿no? Al final, All-Star, posible All-NBA. Creo que se anuncia hoy, si no recuerdo mal. O sea que eso, se confirmará ahora, pero es posible que entre en el tercer equipo All-NBA. Pero sea como sea, Holmgren es un
tío que tiene un impacto defensivo y una capacidad espacial en el campo vital para estos Thunder y que hace que sea un equipo muy difícil en defensa y además con mucha versatilidad ofensiva. Y es eso, una elección del draft. Seguimos con crecimiento orgánico. Y luego está la parte clave, que es timar a los Clippers. Esto es algo que es un contexto muy específico y es muy difícil que se vuelva a repetir, porque los Clippers intercambiaron por Paul George porque Kawhi puso esa condición. Los Clippers estaban intercambiando por Paul George y el MVP de las finales de ese año, el jugador que metió el tiro icónico en Toronto, el jugador que le ganó a los Warriors muy mermados por lesiones, eso es verdad. Pero es cierto que ahí el intercambio tiene mucho más sentido si sumas a Kawhi. Sea como sea, no creo que los Clippers en ese momento esperaran que 6 años después Shai Gilgeous-Alexander estuviera ganando un MVP. Que el pick 12, por cierto, lo escribí mal, es que esto ya tenía la imagen de otro vídeo y está mal escrito Jalen Williams de DAP, pero bueno, es sin la Y. Las variaciones de los Jalens y Jalens, pues me lié aquí, pero bueno. Básicamente, consiguieron por Paul George al MVP de la NBA en 2025 y un All-Star y posible el NBA en 2025, que tiene 23 añitos en Jalen Williams. También llegó Trey Mann, Dillon Jones y un par de... dos primeras y un pick swap. Vale, eso, un par de primeras y pick swaps adicionales extra. Aquí hay cosas de Miami que movieron y le dieron vueltas, pero bueno. Intercambiaron a Paul George por un jugador mejor que Paul George, que no lo sabíamos en ese momento, pero es cierto que Shai Gilgeous-Alexander tenía buena pinta, y un All-Star de 23 años que va a seguir desarrollando. O sea que eso, todo lo que hemos visto hasta ahora de Oklahoma fue buen trabajo y muy buena gestión. Pero hace falta suerte y hace falta tener la oportunidad de tener a Paul George bajo contrato, que Kawhi Leonard lo quiera y que un equipo esté dispuesto a poner sobre la mesa una oferta potente y que tengan mala suerte, acaben dando un pick 12 en un año y acertar con ese pick 12, más que tener a Shai Gilgeous-Alexander y resulte ser muchísimo mejor de lo que nadie se imaginaba en su primer año. Oklahoma está aquí por méritos propios, sin lugar a dudas, pero hay que tener suerte, obviamente, si no, no llegas hasta aquí. No creo que los Pacers o los Kings esperasen que Haliburton fuera tan bueno como ha resultado ser tampoco, ¿no? Pero sí, esta es la manera en la que los Thunder han conseguido su top 9. Su mejor y segundo mejor jugador lo consiguieron en el intercambio de Paul George, a Chet Holmgren con su pick 2 del draft, a Lu Dort como jugador no drafteado, a Isaiah Hartenstein pagándole 30 millones en agencia libre con un contrato que parecía excesivo en ese momento, aunque lógico, a Alex Caruso intercambiándolo por Josh Giddey, a Cason Wallace intercambiándolo por Derek Lively, básicamente comiéndose un contrato muy potente, de hecho, para escalar 2 posiciones en el draft. A Aaron Wiggins lo consiguieron por el pick 55 y a Isaiah Joe lo consiguieron del mercado de jugadores cortados. Y así es como consigues triunfar en la NBA, teniendo suerte, acertando con esos movimientos marginales y consiguiendo una estrella, un número 1, que es lo más difícil muchas veces. Y nada, para acabar, quería hacerle una mención honorífica a todos esos miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, de verdad. Ese apoyo extra realmente se nota un montón y ver esos tics, ver esos iconos en los comentarios, por ejemplo, es algo que siempre me hace mucha ilusión, ¿no? Y vamos a acabar respondiendo una preguntilla, y esta pregunta que la quiero responder básicamente porque creo que es importante contextualizar un poco el valor que puede tener Cooper Flagg en este draft, ¿no? Y esta pregunta es de Eduard Peruga y lo que dice es: hola Enis, ¿crees que Dallas aceptaría alguna de estas dos ofertas por Flagg? Esto es alguien muy de los Spurs, ¿no? El pick 2 más el pick swap de Atlanta de 2026 más el pick de Atlanta de 2027 más cancelar el swap que tienen con Dallas los Spurs en 2030. La respuesta es no. Y el motivo es muy simple. Y de hecho hay otra opción aquí que plantea Fox y más cosas. La respuesta es siempre no. Dylan Harper tiene buena pinta. Estamos hablando de ligas diferentes. Cooper Flagg es un jugador que se saltó un curso para llegar a la universidad antes y que ha sido el jugador del año, que tiene pinta de ser espectacular, es muy poco probable que salga mal y que tiene ese factor del potencial y de lo que puede llegar a ser, que al final puede salir mejor o peor, pero es algo que juega a su favor probablemente, pero también es el hecho de que es un jugador al que vas a tener bajo contrato asegurado durante 9 años. El valor de un contrato de novato le da 1000 vueltas a un de Aaron Fox, por ejemplo, por bueno que sea Fox. Y eso, el salto de Dylan Harper a Cooper Flagg es demasiado grande para que yo vea viable un intercambio ahí. No creo que... O sea, básicamente Cooper Flagg solo es intercambiable por Anthony Edwards, Victor Wembanyama, jugadores en ese estilo. O sea, estrellas de 23 años o menos, de muy, muy alto calibre, y aún así es que es un marrón al que no se metería nadie, creo.
Con Nico Harrison es cierto que es más fácil que con cualquier otro general manager decir que nunca sabes lo que va a ocurrir, pero Cooper Flag se va a quedar en Dallas. Sería una cagada por su parte después de tener esa suerte de recuperar a su potencial jugador de futuro tras regalar a Luka, dejarlo ir sería una cagada y no creo que vaya a pasar. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.